Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Oseas capítulo 4, verso 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuche. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Algo en lo cual sabe el Señor que duele mucho a la gente, precisamente son esas áreas de la descendencia. Dice, yo me olvidaré de tus hijos. Hablando de la descendencia, yo te echaré del sacerdocio, es decir, refiriéndose al ámbito ministerial. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de la ley de Dios. Hay cosas que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta, no consideramos, y entonces venimos a preguntarnos, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está sucediendo en mi ministerio, en mi familia, todo lo que está pasando? Pero es porque realmente no se ha comprendido algo que usted y yo debemos de conocer, que es la guerra espiritual. Diga conmigo, guerra espiritual. Así que es algo que usted y yo tenemos que entender para poder comprender cómo vamos a vencer al enemigo. Fíjese nada más esta palabra tan importante que estamos viendo en este hermoso momento, en esta hermosa noche ya. Una palabra en la cual podemos entender que Dios le hablaba al profeta Oseas y le decía, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En aquel momento quizá Oseas se encontraba en una situación difícil, una situación que en ese momento quizá no podía comprender. Dios le había hablado y le había dicho lo que tenía que hacer: vas a ir y vas a tomar a una mujer ramera, porque mi pueblo así ha ido y ha fornicado, mi pueblo así ha ido y ha hecho lo malo delante de mis ojos. Ahora vas a tener hijos con esa mujer, porque también así ha sido mi pueblo. Así que Ruama y Jezreel van a ser sus hijos, van a ser sus nombres, y entonces yo voy a traer juicio sobre ese pueblo. Pero cuando llega al capítulo 4, en ese momento le decía prácticamente por qué Dios estaba trayendo juicio al pueblo de Israel, y le dice, es que mi pueblo, como ha olvidado mi ley, entonces yo le he echado del sacerdocio, porque mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Ahora podemos ver cómo mucho pueblo de Dios es quizá en la batalla, muchas veces es afrontado, es confrontado y es derrotado, porque el pueblo no tiene conocimiento para poder recibir esa palabra de parte de Dios, y como no la recibe, entonces por supuesto tampoco puede tener victorias. Pregúntale a cualquier persona cómo vas en tu vida espiritual, y entonces la persona puede decir, voy bien, quizá voy mal, quizá algo en ese momento puede estar una situación más o menos en su vida. Sin embargo, las cosas no marchan de lo mejor. ¿Por qué? Porque no ha tenido conocimiento para poder destruir al enemigo. Pero cuando entonces en ese momento viene el Señor con una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, y las cosas cambian, entonces el enemigo, lejos de ser el enemigo verdugo, en ese momento es un enemigo frustrado y derrotado. ¿Y por qué? Porque el pueblo ha adquirido conocimiento, y al alcanzar el conocimiento, entonces el pueblo comienza a tener un crecimiento. Ahora, quiero que usted y yo veamos, vamos a comenzar una serie de pasajes, una serie de prédicas, en la cual vamos a estar nosotros hablando acerca de lo que es la guerra espiritual.
ya comenzamos la semana pasada, pero hoy quiero tocar ya lo que es entrar de lleno a esta parte. Pero para poder entrar de lleno a esta parte de guerra espiritual, no sé cuánto tiempo el Señor nos vaya a estar hablando acerca de guerra espiritual. Seguramente van a ser muchos meses, porque el pueblo debe de estar bien capacitado y debe de estar en esto bien preparado. Pero quiero que usted y yo vayamos concepto por concepto, viendo qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. Desde la iglesia primitiva, desde que el pueblo fue levantado con gran poder y gloria, podemos ver nosotros cómo el Señor le daba una preparación. Esta preparación hacía que el pueblo en todo momento estuviera en la línea que debería de estar, que el pueblo estuviera metido con el mismo Señor, y a causa de estar metido con el Señor, entonces el pueblo salía victorioso. Aunque la iglesia primitiva fue perseguida, la iglesia primitiva fue asesinada por aquellos verdugos que fueron el imperio romano, la iglesia romana. Aquellos romanos perseguían a todos aquellos que se decían cristianos, y entonces ellos lo que hacían era perseguirlos, los mataban, pedían cartas para que los dejaran entrar a las casas y los pudieran matar. Pero tantas cosas que acontecieron. Pero desde aquel tiempo la iglesia primitiva podemos entender todo lo que ellos vivieron. Pero vino una serie de revelación para el pueblo de la iglesia primitiva desde el libro de los Hechos, que ahí nos enseña cómo la guerra espiritual es algo de suma importancia que la iglesia debe de entender. Por ejemplo, lo que nosotros podemos ver en el libro de Efesios capítulo 6, en el verso 11, cuando habla Pablo en esta carta a Éfeso y le escribe: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escuche cómo nos habla ya de lo que es la protección que viene a ser la armadura de Dios. Capítulo 6 de Efesios, que estamos en el verso 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya aquí compara la espada, ya compara aquí la palabra de Dios con una espada, y le llama aquí la espada del Espíritu. ¿Por qué? Cuando uno comienza a comer esta palabra, entonces esta palabra comienza a ser rema, comienza a tomar vida en uno, y cuando viene el enemigo, entonces uno suelta la espada, uno desenvaina la espada. No te creo porque dice aquí que el Señor me va a sanar, no te creo porque dice que Él estará conmigo, no te creo porque el Señor ha prometido que será mi refugio, no te creo, diablo mentiroso, porque el Señor dice esto. Es decir, compara ya a la escritura con una espada. En el verso 16 de ese mismo capítulo y libro dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Ya compara aquí a las armas que utiliza, que manda el diablo, ya las compara con dardos encendidos. Y como ya lo vimos, esta palabra griega veloz quiere decir proyectiles que tiran a matar. Es lo que quiere decir. Cuando escribe Pablo una carta a Timoteo, la primera carta que le escribe en el capítulo 6, en el verso 12, le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados. Pero aquí lo que le dice es: pelea la buena batalla de la fe. Hace ver que la fe es una batalla en la cual nosotros tenemos que estar metidos como buenos soldados de Cristo. Porque una persona que no ha entendido bien que la fe es parte de la armadura misma de Dios, entonces es una persona que fácilmente es derrotada, fácilmente es quizá atormentada, fácilmente es afligida. ¿Por qué? Porque no ha entendido que la palabra de Dios lo que nos muestra es que uno debe de entrar a esta batalla. Uno no se puede quedar a medias tintas, como decimos en mi pueblo. No se puede quedar uno a medias y decir: bueno, ahí voy a pelear más o menos, ahí voy a tener más o menos fe cuando venga el enemigo. No, el enemigo todo el tiempo te quiere atormentar porque estás viviendo algo que es una guerra espiritual. Y ahorita vamos a ver el concepto de esto mismo. Pero nosotros debemos de entender, todo Pablo lo comparó de esta manera. En el verso 16 que estamos de Efesios 6, él decía: sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Él aquí habla que nosotros tenemos un escudo. Tenemos nosotros, no solamente debemos de tener armas dentro de la guerra, sino también debemos de tener algo que nos proteja. Y ese algo que protege a la iglesia es precisamente el escudo de la fe. Cuando viene el enemigo, entonces el enemigo en ese momento llega a la vida de la persona, y al llegar a la vida de la persona, el enemigo quiere destruir. Y al querer destruir a la persona, ¿qué es lo que hace el Señor en ese momento? Dice: tú tienes un escudo. Ese escudo es el escudo de la fe. Y entonces llega Satanás trabajando en la mente y diciéndote: vas a estar así enfermo de por vida. Pero en ese momento uno pone el escudo, porque el escudo le sirve de protección. Y entonces cuando llega el dardo del maligno queriéndote hacer creer lo que no es, uno pone el escudo, tiene el escudo de la fe. Y por supuesto que el enemigo no puede hacer nada contra el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ha comprendido que esta parte de la armadura, que este escudo va a hacer que todo dardo que venga en contra del maligno no va a atravesar ese escudo. Hemos hablando
hablado acerca de los escudos, de cuántas clases de escudos hay, pero es parte de lo que tiene que ver el cristiano, que debe de tener como una misma armadura. Viene el enemigo y te dice: tu matrimonio no se va a restaurar, pero tienes tu escudo aquí puesto y tú sabes que tu matrimonio se va a restaurar. Viene el enemigo diciéndote: tus hijos van a estar en las drogas, pero entonces llegas tú, pones el escudo y dices: no, mis hijos no estarán en las drogas. ¿Por qué? Porque mis hijos están bien cuidados. Pero ¿por qué puedes estar cubierto de esa palabra del maligno? Porque tú tienes ese escudo que en todo momento te defiende. Alguien diga aquí amén. ¿Alguien le puede dar una ofrenda de palmas a Jesús? Así que vamos a entrar a esta parte de enseñanza. Solamente que quiero hacer énfasis a dos tipos de conceptos. Dos tipos de conceptos. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que es una guerra, tomado de un diccionario coloquial muy conocido, una guerra es el enfrentamiento organizado de grupos humanos que están armados para poder imponer o para poder someter o destruir a un enemigo. Pero si me la preguntaran a mí, una guerra es un combate que se lleva entre dos o más poderes o fuerzas para poder obtener un objetivo en común. Entonces, cuando este poder tiene un objetivo común que podría llegar a ser, el enemigo tiene el objetivo común con todos sus demonios: hacer de que el pueblo caiga, que el pueblo viva en frustración, que viva en derrota, que viva en continuos complejos, que viva en abundante escasez. En ese momento él está con sus demonios, quiere él hacer que todo el pueblo viva de esa manera. Pero por el otro lado está el Señor. El Señor también tiene un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo común dentro de una guerra? Es precisamente que ese pueblo sea sacado de la escasez, sea sacado de la enfermedad, sea sacado de la división matrimonial, sea sacado de la destrucción familiar, sea sacado de ese ámbito en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque Él también, con todos los ángeles y huestes celestiales, tiene el objetivo común de que tú y yo seamos victoriosos. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 1 dice acerca de los ángeles, dice: no son los ángeles espíritus ministradores enviados a favor de los que seremos herederos de la salvación. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ángeles? Tienen el mismo objetivo común, que es cuál: que el pueblo sea un pueblo que vive en victoria. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la guerra espiritual, hay un conocido grupo religioso teológico que lo maneja de esta manera. Esto lo tomé de ellos y lo mencionan así, como que la guerra espiritual se le denomina a la confrontación de poderes, donde Dios manifiesta su poder y autoridad, escúcheme, a través de la iglesia. Esta guerra de poderes, Dios hace ver su poder, su superioridad a través de la iglesia sobre Satanás y sus aliados. ¿En dónde? En este sistema llamado mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Cuando se acercan los discípulos en Mateo 24 y le dicen al Señor Jesús, le hacen tres preguntas: Señor, acerca de la destrucción del templo, dinos cuándo serán estas cosas, qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Esas tres preguntas. La tercera pregunta nos habla acerca, cuando dice, nosotros vemos en el griego original acerca de qué señales habrá qué señales habrán del fin del mundo. Esa palabra quiere decir de este sistema de cosas. Es decir, ¿qué señales habrá del sistema de cosas? ¿Cuál es el sistema de cosas que se mueve en este momento? Quizá una etapa solamente de maldad, solamente de lujuria, una etapa solamente de perversión, una etapa solamente de idolatría. Es lo que estamos viviendo en este sistema de cosas. Por eso nosotros, cuando salimos a la calle, ya la gente no se espanta. La homosexualidad está al pie de cualquier banqueta. Usted donde camina, ya pasan ahí los hombres tomados de la mano. Yo les digo, yo creo con todo mi corazón, si ellos se arrepienten, por supuesto que Dios los puede y los quiere además perdonar. Pero cuando la gente no cambia, entonces este es lo que se está viviendo allá afuera, un mundo completamente depravado. ¿Por qué? Porque no han aprendido que Dios quiere mostrar la superioridad, la autoridad a través de la iglesia sobre todo las huestes del maligno, sobre todos los poderes del mal. Entonces, nosotros, al hablar de lo que es la guerra espiritual, nosotros debemos entender que en esta guerra hay dos ámbitos que se mueven: el ámbito terrenal y el ámbito espiritual. Cuando nosotros tomamos en este momento esta palabra, podemos entender que dentro de esto,
usted no puede estar en un punto medio. Usted no puede decir, bueno, yo no me quiero meter con nadie, no me quiero meter en problemas, así que pues yo mejor me quedo aquí en un punto medio. En la guerra espiritual no existen los puntos medios. En la guerra espiritual usted está del lado de la luz o está del lado de las tinieblas. Usted está del lado de Cristo o usted está del lado del enemigo. Usted está con el Señor o de plano no está en él. Este verso lo hemos repetido últimamente. ¿Para qué? Para que la iglesia aprenda a ser decisiva, porque Jesús dijo, él mismo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Es decir, la iglesia tiene que ser decisiva en la situación que vive, en la relación que vive con su Señor. La iglesia tiene que ser decisiva en todo momento. Por eso es que nosotros debemos de ver las potencias. Cuando nosotros en este momento tomamos esta palabra, entonces tenemos que ver si por un lado está el Señor, está nuestro Señor, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, está de este lado, y del otro lado está el enemigo con todas sus fuerzas del mal. Por un lado el Señor Jesús representa ese lado de la luz, mientras que el enemigo representa el ámbito de las tinieblas. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vemos cuáles son los aliados, cuáles son los aliados que tiene el enemigo, todas aquellas huestes que se mueven, parte de estas entidades espirituales que se mueven están en Efesios 6. No lo es todo, pero manifiesta ahí 4 potencias, como lo son. En Efesios 6:12 dice que son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas y son huestes de maldad en las regiones celestes. Son estas 4 entidades. Más aparte podemos mencionar todos los espíritus inmundos, todos los demonios, por supuesto, todos los que trabajan con él. Pero acá de este lado está el Señor, y él tiene todos lo que son las potencias de los mismos cielos, del ejército de los cielos que él mismo ha dicho, por supuesto, y que están en su palabra. Él tiene ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Todo esto está del lado del Señor, y por supuesto que su superioridad está pero por demás demostrada sobre el enemigo. Entonces del lado de Satanás nosotros vemos por un lado el lado de las tinieblas, pero por el otro lado, del lado de Cristo, entendemos nosotros el lado de la luz. Y entonces trabajan así, mientras por un lado se mueve la incredulidad, por el otro lado se mueve la fe, porque es lo que el Señor en este momento manda como un escudo para que podamos tener en contra del enemigo. Mientras por un lado el enemigo manda la depresión, por el otro lado está el Señor Jesús mandando la esperanza. Por un lado el enemigo manda el mal, por el otro lado el Señor manda el bien. Por un lado el enemigo manda la enfermedad, por el otro lado el Señor Jesús manda la sanidad. Mientras por un lado el enemigo manda la cautividad, por supuesto que por el otro lado el Señor está mandando la libertad. Y podríamos hablar de miles de cosas acerca de esto, y parte de ello lo vamos a ver en un momento más. Si usted va conmigo al libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 1, ya desde aquí ya el apóstol Pablo nos anticipaba que era lo que iban a venir en estos últimos tiempos. Y cuando usted ve conmigo en este verso, él mismo habla diciendo: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y son precisamente los tiempos que estamos viviendo actualmente, tiempos en los cuales vemos usted y yo cómo se mueve esta confrontación de poderes. Y lo podemos ver allá afuera, lo vemos, aquí en la iglesia lo predicamos. Pero cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, todos estos pasajes están sumamente respaldados. Hay una guerra contundente de poderes en las cuales, si nosotros como cristianos no identificamos, no discernimos, es como un cristiano que está solamente peleando como a la aventura, una persona como que está golpeando al aire, como lo decía Pablo. ¿Por qué? Porque no ha entendido que en esto o se decide, o se define de plano, o se va del otro lado. ¿Por qué? Porque en el Señor no hay puntos medios. Hablándole a la iglesia del Apocalipsis, el Señor mismo le dijo: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, y por cuanto fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Una persona no puede ser tibia, una persona no puede estar en ese valle de la indecisión diciendo: saldré a pelear o me quedaré aquí, iré con mi Señor o qué haré. No puede estar una persona decisiva. En toda la escritura nos manifiesta esta guerra de poderes. Quiero que usted vea conmigo algunos de los cuales el Señor me mostraba esta hermosa tarde, y quiero que usted vea conmigo algunos solamente para que usted pueda considerar que está marcada esta confrontación. Romanos 12 verso 21, número 1, Romanos 12 verso 21, dice el apóstol Pablo: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien al mal. Entonces la primera confrontación que vemos es aquí, el bien contra el mal. Por un lado está el poder del bien, por el otro lado está el enemigo con el mal, pero se pelea de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos que entender? O estamos del lado del bien o estamos del lado del mal. Efesios capítulo 6 en
el verso 12, cuando dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuevamente viene aquí esta confrontación. ¿Cuál es? La iglesia, escúcheme, la iglesia contra las entidades malignas. La iglesia contra las entidades malignas. Número que sigue, Gálatas capítulo 5 verso 17, dice la escritura: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Diga conmigo: contra el espíritu. A ver, denle un codazo a su hermano y dígale: no te me duermas. Dígale: contra el espíritu. Escuche lo que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces la otra confrontación más es todo el tiempo batallando la carne contra el espíritu. El espíritu te dice: ora. La carne te dice: estás cansado, vete a dormir. El espíritu te dice: ayuna. La carne te dice: hace mucha hambre, además estás enfermo. Aunque no diga amén. El espíritu te dice: lee la palabra. La carne te dice: ya tienes sueño, mejor mañana te levantas temprano con el pastor Espejel y la lees. Aunque no diga amén, es amén. Número que sigue, Colosenses capítulo 1 verso 13, dice la escritura: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Por un lado está, escúcheme, la potestad de las tinieblas que está batallando contra el reino de Jesús. Número que sigue, Juan 18 verso 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué batalla se ve? El reino celestial contra el reino terrenal. El reino terrenal te dice: te la están haciendo, véngate. Alguien te hizo algo, en este momento desquítate. Pero el reino celestial te dice, así como el Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un reino terrenal contra un reino celestial. Número que sigue, Salmo capítulo 30 verso 11, cuando dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por un lado está peleando la lamentación y por el otro lado está peleando el gozo. Y en todo es una confrontación de poderes. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 14: sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Escúcheme: para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y nuevamente peleando aquí la abundancia contra la escasez. Y podríamos hablar de esto mucho al respecto. Toda la Biblia está hablando de una oposición. Lucas 9 verso 1: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Por un lado está la enfermedad y por el otro lado está la sanidad. Por un lado ahí está el paralítico, por el otro lado ahí está el que le dice: ven, levántate y anda. Por un lado está, escúchame, por un lado está la destrucción matrimonial y por el otro lado está la restauración de la misma. Por un lado está la división familiar y por el otro lado está su restauración. Por un lado está, yo que sé, todo tipo de cosas, y por el otro lado está el siguiente ámbito. ¿Por qué? Porque esta es una lucha de poderes. Es una lucha en la cual, si tú y yo en este momento consideramos que el Señor nos está diciendo: es más fácil ver el reino espiritual que el reino terrenal. Pero como muchas veces la gente vive en un ámbito terrenal solamente, y al vivir en un ámbito terrenal la gente es conformista. Dice: yo me conformo con ir a la iglesia, yo me conformo con no tener problemas con mis vecinos, con nadie, con mi familia y la llevo más o menos, yo me conformo con ella estar viviendo de una manera más o menos. Y la gente es conformista. Gracias a Dios no vienen a este lugar, pero la gente es conformista. Y al ser conformista, el enemigo dice: yo los tengo finalmente aquí. Porque había un pueblo, allá en el pueblo antiguo de Israel, había un pueblo que estaba de igual manera viviendo en ese conformismo. Por un lado estaba un enorme gigante llamado Goliat, y por el otro lado estaba, en este valle, estaba el pueblo de Israel. Y este enorme gigante Goliat, dice la escritura que medía 2 metros con 92 centímetros, y se levantaba y decía: a ver,
salga uno a pelear conmigo, y aquel que gane va a representar a su pueblo, y el pueblo del que pierda va a ser el siervo del otro. Y desafiaba. Este pueblo de Israel no salía. Este pueblo de Israel estaba aquí amedrentado, estaba ahí temeroso, estaba con tanto miedo que ni el mismo rey Saúl se atrevía a decir: yo voy a salir. Y usted puede ver en ese primer libro de Samuel, capítulo 17, cómo acontece este evento. En ese momento se levantó alguien que pudo salir y hacerle frente, llamado David. Pero en ese momento, y a lo que voy, es que este pueblo estaba en este valle, y aquí en este valle el pueblo decía: pues no salimos a pelear, pero aquí estamos y no te vamos a dejar pasar. El enemigo, escúchame, el enemigo ni siquiera quiere que pelees con él. El enemigo lo único que quiere es mantenerte en este valle, mantenerte ahí amedrentado, mantenerte ahí oprimido. Que él quiere ahí mantenerte solamente que estés estático, que estés pasivo, que no puedas avanzar hacia la conquista. Él se conforma con que estés viviendo en ese valle. Hoy cuánta gente se encuentra porque no ha entendido que está viviendo una guerra espiritual en su vida, y al no entender la guerra espiritual está viviendo en este valle de la depresión, en este valle de la opresión, en este valle de la destrucción, en un valle de la enfermedad, en un valle quizá que en ese momento lo único que hace es mantenerlo oprimido, en problemas, temeroso, de todo se amedrenta, no puede salir adelante, sigue viviendo la misma situación porque está viviendo en ese valle, y ahí lo quiere tener ese gigante. Escúchame, pero no ha aprendido que el Señor mismo, la gente no ha aprendido que Dios ha salido a pelear esa batalla. Aleluya. La gente no ha entendido que Dios ha salido por ellos para librarlos. Cuando tú ves conmigo en el libro de Éxodo, solamente para que puedas ver una referencia de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en el capítulo 14, verso 25, dice la escritura: y quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Jehová de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Es lo que necesita entender el pueblo, que el pueblo no necesita estar en este valle. El pueblo lo que necesita es salir de este valle que lo tiene oprimido, levantarse como un gran guerrero, como un gran soldado que es, y desafiar a ese gigante. ¿Quién te atreves tú para venir a este pueblo y comenzar a ofender a Jehová de los ejércitos? Así que ahora, Satanás, estás derrotado. Así como en ese momento se levantó David y le dijo a Saúl: ¿quién es este incircunciso que se ha atrevido a venir a desafiar a Jehová Dios de los ejércitos? Así esta cabeza que tiene se la daré de comer a las aves de los cielos. Y entonces él salió, peleó y salió victorioso. El pueblo de Egipto, el pueblo de los filisteos, el pueblo de los caldeos, todos los pueblos que peleaban una y otra vez con Israel, se daban cuenta que Dios estaba con el pueblo de Israel. Así como mucha gente se puede dar cuenta que Dios está contigo, desgraciadamente los que no se dan cuenta que Dios está con uno, si es el mismo cristiano sigue temeroso, pensando, porque sigue haciéndole caso a esa serpiente, esa que te quiere destruir, esa que te quiere enfermar, esa que te quiere tener oprimida y en aflicción, y le sigue haciendo caso. Y entonces piensa: sanaré, me perdonará el Señor, estará conmigo, será restaurada mi vida, el Señor me ayudará, el Señor, aleluya. Y está pensando esto, pero no ha aprendido que el pueblo, los mismos impíos, saben que el Señor, el Dios de la gloria, está contigo. Y entonces dice: Dios está con ellos, Dios está con ellos, todo lo que ellos hacen prospera, ellos oran y sanan, ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos han entendido mejor que uno que Dios es el que está con ustedes. Aleluya. Los egipcios habían visto cuando el pueblo estaba saliendo de Egipto, los mismos egipcios habían comprendido, y ellos decían, de cuando vieron que sus carros se comenzaban a desbaratar, en ese momento ellos entendieron y dijeron: mejor huyamos, porque Jehová de los ejércitos está con ese pueblo. Es una promesa de Dios para ti. Si tú en este momento tomas partido, dejas de estar en este valle, te vas, eres decisivo y tomas en este momento la estafeta, la bandera de Cristo Jesús, estar del lado por supuesto, de la luz de Cristo, en ese momento el Señor, en todo lo que tú hagas, Él va a salir por ti, Él va a salir contigo, Él estará contigo. Donde quiera que vayas, no tendrá temor tu corazón, porque te verás confiado. Donde quiera que anduvieras, sentirás el refugio y el respaldo de Dios, porque Dios en todo momento estará contigo. Alguien diga: aquí hay poder en Jesús. Denle una ofrenda de palmas al que vive. Aleluya. Escuche, el apóstol Pablo, que era parte de los que hablaban mucho acerca de lo que es la guerra espiritual, él entendía, y al final de sus días, al final de su vida,
él se atrevía a escribir lo siguiente. En 2 de Timoteo capítulo 4, en el verso 7, él decía: he peleado la buena batalla. ¿Has peleado la buena batalla, Pablo? Claro. Yo fui el que me atreví a decir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, en Efesios 6. Yo fui el que me atreví a decir en Gálatas 5 que el espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu, y ambas se oponen entre sí. Yo fui el que lo dije. Yo fui el que me atreví a decir que estamos en una batalla y que el Señor nos estaba trasladando del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Yo lo dije porque es algo que yo viví. Eso pudo haber dicho Pablo. Y en ese momento, él, previo a su muerte, él decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero también sabía el apóstol Pablo que algo venía precioso para su vida, porque un soldado de guerra, y cuando se va bajando del avión, en ese momento recibir el desprecio del presidente de su nación y decirle: ya llegaron, ¿para qué vinieron? Si hubieran muerto allá. ¿Sabe cómo los reciben? Los condecoran, los ponen en un lugar alto. ¿Por qué? Porque fueron y defendieron un país, defendieron una nación. ¿Cuál será el premio que tendrá Dios preparado para ti si tú te atreves a meter a esta guerra y, sabiendo que estás en una guerra, tomas partido y dices: está bien, Señor, me voy a meter contigo? Sé que necesitamos pelear una batalla, sé que estamos en una guerra, esta guerra espiritual, esta confrontación de poderes. Escúchame, iglesia, eres el único que vas a ir a una guerra sabiendo que tienes la victoria en la mano. Eres el único. Otros allá en Irak, en Irán, en Gaza, en Israel, en todos lados, geográficamente y políticamente hablando, ellos van a cualquier país y dicen: quién sabe si regresemos. Pero tú puedes decir: yo sé que Cristo me ha dado la victoria. Por eso decía el apóstol Pablo eso: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y recuerda que la fe era el escudo que en ese momento podía protegerlo de todo lo que viniera. ¿Cómo no iba a poderlo proteger a Pablo de todo lo que viniera si él mismo tenía que defenderse, escúcheme, del propio enemigo que tenía en la mente? Eres un buen soldado, Pablo. ¿Qué estás haciendo? Pero como obtuviste la nacionalidad romana, eres un buen romano. Ni siquiera tienes que pagar los impuestos de extranjero como los demás que son de tu nación, porque hay algo que se adquiría en ese momento por dos líneas. La nacionalidad se adquiría. Hay algo que se llama ius sanguinii y otra cosa que se llama ius solis. El ius solis es el derecho de suelo. Cuando uno nace en una tierra, solamente por nacer en esa tierra ya es ciudadano de ese país. El ius sanguinii se sigue cuando uno nace en otro país, pero dice: yo, como soy alemán, sí parezco alemán, ¿verdad? Aleluya. Bueno, y en ese momento yo digo: bueno, yo quiero mi nacionalidad alemana, aunque haya nacido en México. Es el ius sanguinii. Pablo era un ciudadano, escúcheme, era judío, pero era nacionalizado romano por haber nacido en Roma. Y era liberto, además, era libre. Y era soldado además. Pero en ese momento Pablo no estaba batallando con algo, porque podría en ese momento llegar la serpiente y hablarle: Pablito, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? ¿Estás seguro de esto, Pablo? ¿Cómo es posible? Si tú en este momento dejas todo, lo único que tienes que hacer nuevamente es enlistarte en el ejército, y tú sabes que tendrías un buen grado. Pero Pablo decía: todo lo que tenía yo lo he dejado como basura, lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. En ese momento lo decía, todo lo tenía por basura, todo. Y él decía: yo en cuanto a la ley soy irreprensible, en cuanto a esto soy de esta manera, soy de esta tribu. Tantas cosas que podía llegar a decir Pablo. Fue instruido a los pies de Gamaliel. Miren nada más qué gente tan más preparada. Fue el que me preparó, y yo aquí predicando el evangelio. ¿Qué necesidad tengo de que me latiguen? Pablo dijo: 3 veces he recibido 40 azotes menos 1. 39 azotes recibía cada que lo atormentaban.
¿Cuántas veces había sido encarcelado? Cuando Pablo escribía esta misma carta de Efesios, Pablo, ¿dónde cree que la escribía? Estando a la orilla de la playa, allí en Cancún. ¿Sabe dónde estaba Pablo? Estaba encarcelado. Pero él sabía que estaba viviendo una batalla. Él sabía que estaba viviendo una guerra espiritual. Y por eso cuando él escribe esta segunda carta a Timoteo, él le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos, escúcheme, sino a todos los que están en hay poder en Jesús. Aleluya. No dice así, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Él en ese momento sabía lo que iba a recibir, porque estaba, por supuesto, viviendo esta batalla. Por eso en esta misma carta de segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 3, cuando le escribe a Timoteo, le dice: tú sabes, ¿verdad, Timoteo? Sabes que estamos en una guerra. Quizá en ese momento Timoteo le decía: yo lo sé, estamos viviendo una guerra, Pablo, pues yo lo sé. Sabes que la guerra no es carnal, ¿verdad? Sabes que la guerra es espiritual. Yo lo sé, Pablo. Sabes que la guerra no es contra tu suegra, ¿verdad? Yo lo sé, Pablito, también lo sé eso. Sabes que la guerra no es contra el jefe, no es contra tu vecino, ¿verdad? Yo también lo sé. Sé que nuestra guerra no es carnal, sino que nuestra guerra es espiritual. Él en ese momento lo decía. Pero en este verso 3 él le dice: tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Escúcheme, y él mismo le aconseja: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Soy un soldado, claro que eres un soldado. ¿Pero por qué soy un soldado? Porque has decidido seguir a Cristo, porque has evidenciado lo que es estar en una guerra espiritual. Has evidenciado que tienes un enemigo que te quiere destruir. Porque en ese momento puedes discernir que todo lo que viene a tu vida, mi querido Timoteo, no es nada más para que vayas pasándola y que puedas decir allá en el cielo: sé que me pusiste unas cuantas pruebas y las pasé. No, es para que entiendas que eres un soldado y que el Señor te llamó por soldado. El Señor te llamó para enlistarte en estas filas del ejército de Dios. Un buen soldado lo que hace: se levanta a las 5 de la mañana, va y se mete al agua fría, y entonces una vez que se mete al agua, en ese momento sale más despierto que nada. ¿Sabe qué es lo que hace un buen soldado de Cristo? Es lo que hace también: se levanta en la madrugada, se mete con Dios, se mete al agua de la palabra, y en ese momento quizá el agua no esté tan calientita como la quisiera y la recibe fría, y entonces dice: tienes que cambiar porque te puedes condenar. Y en ese momento dice: Señor, verdaderamente me puedo condenar, tengo que cambiar. Porque en este momento Jesús era tajante cuando le escribía, cuando él mismo decía las cosas. No crea que Jesús era de un carácter ahí más o menos medio cariñoso y llegaba con los... ¿Cómo se puede imaginar a un Jesús amoroso? ¿Se lo puede imaginar así? Ay, generación de víboras. ¿Cómo se los diría? Ni queda, hermano, ni queda. ¿Cómo le pondría florecitas? Ni anestesia le ponía. Les decía: sepulcros branqueados, generación de víboras, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Cómo le va a decir Jesús con un carácter bonito y de buena gente ahí: ay, es que vosotros son hijos de vuestro padre el diablo? Ni queda. Porque él sabía que estaba en una guerra. Aleluya. ¿Qué es lo que hace alguien que se ha enlistado como soldado? Es alguien que no tiene temor. Pastor, levantarme a las 4 de la mañana. 3 amenes, aleluya. Pastor, levantarme a las 4 de la mañana. Aleluya, claro, a las 4. Y si hubiese necesidad de las 3, a las 3 me levanto, con tal de estar enlistado ahí en las filas del ejército de Dios. Aleluya. Porque una persona que se enlista en el ejército no tiene miedo a levantarse en la madrugada, no tiene miedo a ir a predicar a donde tenga que predicar, no tiene miedo a hacer nada. Aleluya. Porque sabe que como buen soldado, donde quiera que Dios demande, él mismo lo va a respaldar. Alguien déle una ofrenda de palmas al que vive, al que reina. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? En la guerra espiritual no está solo. Ya conmigo: no estoy solo. No creas que el Señor nada más va solito y: Señor, ayúdame.
Ay, se estará tronando los dedos allá en el cielo Dios. Ay, ¿cómo le ayudo? No tengo poder. ¿Usted cree que no tiene un Dios de poder? Pero lo único que necesita hacer el pueblo es reconocer que todo, diga conmigo, todo está a mi favor. No, ni usted lo creyó. Diga fuerte, todo está a mi favor. Todo es todo. ¿Qué es todo? ¿Qué tengo a mi favor, Señor? ¿Qué quieres a tu favor? La naturaleza, no te preocupes. Yo hago que los mismos monstruos marinos vayan y vomiten a los Jonás de estos tiempos. Yo hago que los asnos le hablen a los Balaam de estos tiempos. Aleluya. Yo hago que el mismo sol y la misma luna se detengan. Aleluya. Dios puede hacer todo posible porque todo lo tienes a tu favor. En ese tiempo, lo único que necesitaba Josué, vaya conmigo, capítulo 10 de ese libro, verso 13. Lo único que necesitaba era tiempo, era lo único. Y en ese momento le dice: el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en este libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Diga conmigo: Jehová pelea por mí. Aquel pueblo estaba en una lucha encarnizada. Este pueblo le había hecho ver a Israel su suerte. Sin embargo, la suerte corría en ese momento del lado de Israel. Pastor, hablando usted de suerte, claro. Alguien diga amén. La gente hoy piensa, y hasta pastores, hablar de la suerte, hasta se persignan los pastores. ¿Qué está diciendo este hereje? La palabra de Dios nos habla, todo el libro nos habla de la suerte. Le dice a Josué: por suerte vas a repartir las tierras a este pueblo. ¿Quiere que lo busquemos o ya lo he leído? Me vas a escoger siete ovejas y por suerte vas a echar para ver cuál me vas a ofrecer. ¿Amén o no amén? Todo se repartía por suerte. Que el enemigo haya utilizado para repartirse las vestiduras de Jesús, esa es otra cosa. Pero él lo hacía. Ahora déjeme entrar rápidamente aquí al tema. Alguien diga amén. Necesitamos prepararnos. Diga conmigo: necesito prepararme. Jesús habla en el libro de Lucas 14, verso 31 y dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Escúcheme, ningún rey podría hacerle frente a nadie. ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Dios? Necesita preparación. Diga conmigo: preparación. En la cuestión militar, necesita haber una preparación. No le van a dar a una persona una arma y le van a decir: toma, y está tu escopeta, llévatela. ¿Y para dónde tiro? Ay, en el camino, para donde se te ocurra, tú tira. Lo importante es que regreses aquí sin gatillos. ¿Será así? ¿Qué es lo que necesitan hacer con ese soldado? Diga conmigo: prepararlo. Diga conmigo: necesito preparación. Rápidamente, en 15 minutos o menos, voy a tocar 7 puntos para poder obtener esta preparación. Número 1, se necesita una estrategia. Diga conmigo: una estrategia. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es la ciencia, o es la parte operativa militar que tiene el método para poder alcanzar la victoria. ¿Sí lo copió? Entonces cómprese el disco, porque no sé ni lo que dije. Pero es la estrategia. Es la operación militar que utiliza el objetivo, o que busca el objetivo de la victoria. Así de sencillo. Esa es una estrategia. Josué capítulo 6, en el verso 9, vamos a ver esta estrategia. Dice la escritura: y los hombres armados
iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo diga gritad, entonces gritaréis. Cuando Dios le habló a Josué y le dijo cómo iba a ser que Jericó, que las murallas de Jericó cayeran, en ese momento le estaba diciendo la estrategia. Oye, Señor, ¿qué te parece que primero demos nosotros 7 vueltas diario y el último día nada más damos una vuelta para que no estemos tan cansados? Esto no era la estrategia. La estrategia, Dios le dijo: vas a dar una vuelta a los primeros 6 días, el séptimo día vas a dar 13 vueltas, vas a dar 7 vueltas, perdón. Y estas 7 vueltas con las 6 primeras son 13 vueltas. El número 13 es número de rebeldía. Te estás rebelando contra todo lo que el enemigo ha plantado en tu contra. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? El enemigo ha causado en tu matrimonio murmuración. Dice Dios: te tienes que rebelar a esa murmuración. El enemigo lo que quiere es tu destrucción. Te tienes que rebelar a esa destrucción. El enemigo lo que quiere plantar en tu vida es, por supuesto, la enfermedad. Te tienes que rebelar a la enfermedad. El enemigo lo que quiere plantar en tu vida es la frustración y el fracaso. Te tienes que rebelar a esta frustración y al fracaso. Aleluya. Pero tienes que rebelarte. Esto se llama estrategia. ¿Y qué voy a hacer? Tu objetivo final es alcanzar la victoria. Pero tú no puedes ir a ver: váyanse todo el pueblo, ¿cuántos son? Somos como 20,000. Váyanse a ver, al fin que ellos son menos, a ver si pueden pelear. No, no es así. La victoria se alcanza, diga conmigo, con estrategia. Diga fuerte: con estrategia. Número 2, se necesita reclutar a los soldados. ¿Cuántos soldados hay en este lugar? Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que necesita reclutar a los que son verdaderos guerreros. Alguien diga amén. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué es lo que necesita hacer dentro de este reclutamiento? ¿Qué es lo que se hace? Se buscan verdaderos soldados. ¿Qué es lo que hace un verdadero soldado? Sufre verdaderas penalidades. A ver, aquí se escogieron a Pablo, y cuando toman a Pablo, en ese momento le dice el Señor, le habla el Espíritu a Ananías y le dice: Ananías, vas a ir a orar por este Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso, un instrumento escogido me es para la obra del ministerio. Escúcheme, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba reclutando. ¿Por qué no se agarró cual sea? ¿Por qué estaba buscando a Saulo de Tarso? ¿Por qué estaba buscándolo a él? Porque sabía que él estaba comprometido. Sabía que él, a lo que se comprometía, él en ese momento buscaba y no descansaba hasta que lo lograba. Alguien diga amén. ¿Por qué no agarró a cual sea? Porque Pablo le gustaba prepararse. Se preparó a los pies de Gamaliel. Dijo: si este se preparó en lo secular, por supuesto que también en lo ministerial se va a preparar. En lo espiritual también se va a preparar. Porque un soldado no deserta. A otro lo meten en la cárcel y dice: no, ya mejor dejo de ser cristiano. A otro lo corren de la chamba. Escúchame, lo corren de la chamba y dice: ya mejor voy a dejar de ser cristiano. Pastor, ¿qué cree? Me quedé sin trabajo. A la primera de vuelta huye como cobarde. Alguien diga amén. Escúcheme, un verdadero soldado no huye. El Señor te reclutó por algo, mi querido guerrero. El Señor te reclutó por algo, mi querido soldado, mi querida soldada, mi querida guerrera. ¿Por qué? Porque vio en ti cualidades que no había visto y ni ha visto en otra persona. Si estás aquí en este lugar, no estás por casualidad. Es porque el Señor te está preparando para hacerte una verdadera guerrera, un verdadero guerrero. Él ha visto en ti verdaderas cualidades. No vas a oír a la primera de cambio. No vas a oír cuando alguien te diga: ¿eres cristiano? No, apenas estoy yendo. Amén, soy cristiano, aleluya, para la gloria del Dios de los cielos. Y si hay necesidad de padecer, padeceré por causa de mi Cristo, aleluya. Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios, aleluya. Alguien diga: Cristo vive. Número 3, y entonces ya viene la admisión. En este momento, ya cuando se hace el reclutamiento, comienza a seleccionarse los verdaderos soldados, y viene aquí la admisión. ¿Cómo es esta admisión? En el libro de Números capítulo 1, en el verso 2, dice la escritura: aquí ya viene la admisión, ya está siendo admitido.
Dice la escritura: todo el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por cabezas de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estarán con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de las casas de sus padres. Escúcheme, ¿qué es lo que tenías que ser para ser admitidos, para estar dentro de esta admisión? Ser hombres y mujeres de guerra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que haces aquí en esta admisión? Cuando tú ya eres admitido aquí ya puedes decir: bueno, en ese momento, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya fui reclutado, ya fui admitido. ¿Por qué fui admitido? Porque eres un hombre y eres una mujer de guerra. Sabes que algo está pasando en tu matrimonio, y como una mujer y como un hombre, o un hombre de guerra, ¿qué es lo que haces? En ese momento no vas y te quitas el saco y dices: ahorita lo arreglamos, a ver de cómo nos toca. En ese momento llegas, te postras: Señor, en el nombre de Jesús vengo, mira lo que está sucediendo allá en mi casa, mira cómo están mis hijos, mira cómo está mi esposa, mira lo que está pasando en mi trabajo, pero yo soy tu hijo, Padre, en el nombre de Jesús, tú me elegiste como guerrero, por eso aquí estoy postrado, aleluya. Alguien diga amén. Un verdadero guerrero sabe cómo pelear las batallas, y entonces en ese momento está listo. Diga conmigo: estoy listo para ser preparado. Escúcheme, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 36, ya nos habla de lo que es un entrenamiento. Ya que eres admitido, viene la etapa del entrenamiento. En esta etapa del entrenamiento vas a saber, vas a poder identificar y discernir cómo se puede vencer al enemigo. Dice la escritura, Primera de Crónicas 12, verso 36, de hacer, que era de esta tribu de Aser, dispuestos para la guerra. Escuche lo que dice. ¿Y qué más dice? Diga conmigo: y preparados. Y preparados para pelear 40,000. ¿Qué es lo que estaban? ¿Cómo estaba este pueblo? Diga conmigo: preparado. ¿Cómo puede una persona estar preparada para pelear si no se congrega? ¿Cómo puede estar una persona preparada para pelear si no viene a los discipulados? ¿Cómo puede una persona estar preparada para pelear si no lee? Aunque no diga amén. Aleluya. Necesita usted un entrenamiento básico. Aunque no diga amén, es amén. Número 5. Ya viene aquí la etapa de la movilización. Diga conmigo: movilización. Diga fuerte: movilización. ¿Qué es movilización? Es estar útil en el ejército, es ponerse en estado de alerta al servicio de su nación, de su país, es estar a la ofensiva, por supuesto. Éxodo 14, verso 14 dice la escritura: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mire, dígale al que está a la par: iglesia, tienes que marchar. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Diga conmigo: necesito movilizarme. Escúchame, estás en guerra espiritual. Repite conmigo: no todo es orando, también hay que actuar. Llegó el pueblo de Moisés al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, y ya que estaba saliendo de Egipto se encuentra ahí ese enorme mar rojo. Y en ese momento lo que dice: Señor, mira nada más, 2 millones de soldados saqué, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué están haciendo? Nada, estamos todos esperando aquí. Todos los 2 millones de personas, los 2 millones de judíos, ¿qué estaban haciendo? Nada. Estaban viendo todos estos 2 millones de personas estaban viendo ahí a Moisés. Y Moisés volteaba y veía a los 2 millones. Ay, Señor, ¿qué hacemos? Y nuevamente volteaba a ver al pueblo. Ay, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué le dijo Dios? ¿Por qué clamas a mí, chillón? Hasta una cachetada le hubiera dado a Moisés. Aleluya. ¿Por qué clamas a mí?
¿Qué no estás viendo? Ahí vienen los egipcios. Aquí están los que tú me dijiste que sacara. Y aquí está el mar rojo. ¿Y qué hago? Movilización. Diga conmigo, movilización. ¿Qué hago, Señor? Dile al pueblo que marche. ¿Y tú para qué tienes la vara? ¿Para qué tienes la autoridad? Pon la autoridad en ese mar. Aleluya. Aleluya. Y hoy en día los cristianos que ni siquiera saben usar esa autoridad tienen la vara y no son buenos para meter la vara en ese mar. Ese mar representa tus problemas. Y viene ese problema llamado enfermedad, y el pueblo, como no sabe movilizarse, viene la enfermedad. Señor, ahí viene el enemigo, ahí viene la contienda, ahí viene la maldición, ahí vienen a todos, ahí vienen en contra de mí. ¿Yo qué hago, Señor? Lo único que tienes que hacer es levantar esa vara de autoridad, abrir este mar y decirle: en el nombre de Jesús, enfermedad, te vas de mi vida. En el nombre de Jesús, maldición, te vas de mi vida. En el nombre de Jesús, aleluya, depresión, te vas de mi vida. En el nombre de, aleluya, porque es un pueblo que tiene movilización, está siendo enseñado, está siendo preparado, sabe que tiene esa vara, aleluya. Yo no sé usted, hermano, lo demás usted lo va a tener que buscar en su casa. Póngase de pie, désela fuerte al Señor Jesús. Necesita, iglesia, mi querida y mi amada hermana, mi amado hermano, necesitas ser preparado. Necesitas tomar esa vara de autoridad y saber que el Señor te ha traído porque te está preparando para ser un y una guerrera. Alguien diga amén. No vas a llorar cuando veas el mar. Señor, ¿qué hago? En ese momento es tiempo de la prueba. Lo que tengo que hacer es solamente hablarle al mar, meter la vara de autoridad y decirle: ábrete en el nombre de Jesús.